Bueno, arranquemos de lleno con este video explicativo. Hoy vamos a explorar una verdadera obra maestra de la organización histórica y literaria, el primer libro de Crónicas. Quienes disfrutan sumergirse en los textos antiguos saben perfectamente que este no es un documento del montón. Para nada, es una obra monumental. Literalmente logró forjar la identidad de toda una nación a través de registros súper meticulosos, acontecimientos históricos clave y personajes relevantes que en conjunto dieron forma a un reino majestuoso. En este análisis extenso que hemos preparado, vamos a ir muchísimo más allá de una leída rápida. La idea es desglosar su estructura interna para entender el genio detrás de sus páginas, basándonos, claro está, únicamente en los asombrosos datos del texto original y sus citas directas. Así que, comencemos. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Vamos a revisar 1. Genealogías y raíces históricas. 2. El reinado de David. 3. El pacto y la promesa. 4. Administración y ejército. Y 5. Cerramos con los preparativos para el templo. Así de directo. Entramos entonces en la sección 1. Genealogías y raíces históricas. Básicamente trazando el linaje de una nación entera. Saben, los primeros capítulos de este libro a menudo sorprenden, a veces incluso abruman un poco, por su inmenso nivel de detalle, pero tienen un propósito histórico absolutamente fundamental. El alcance es, sin exagerar, monumental. Comienza literalmente en el origen de todo. El primer capítulo abre con los nombres fundacionales, Adán, Set, Enos, y desde ahí el texto comprime siglos enteros de historia humana, trazando la línea con muchísimo cuidado, a través del patriarca Abraham, para luego enfocarse estratégicamente en la tribu de Judá, hasta llegar a la figura central, David. O sea, no se trata solo de una lista interminable de nombres difíciles de pronunciar. Es el registro absoluto de propiedad, la herencia y, sobre todo, el derecho divino al trono que definiría el futuro del Estado. Un rompecabezas genealógico gigante. Y es que el autor pone un énfasis asombroso en el orden y en dejar todo por escrito, algo que, piénsenlo bien, era de vida o muerte para la supervivencia cultural en esa época. Fíjense en esta cita de Primera de Crónicas capítulo 9, versículo 1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. ¡Wow! Este versículo encapsula toda la misión de esta primera parte. Nos revela un esfuerzo titánico por catalogar a cada familia, a cada sacerdote, a cada guerrero. Querían asegurarse, sí o sí, de que la historia y el lugar de la nación en el mundo quedaran inmortalizados y no se perdieran jamás en el tiempo. Pasamos a la sección 2. El reinado de David. Título: Líderes y valientes. Dejando un poco atrás las listas históricas, la narración mete el acelerador y entra de lleno en el dinámico reinado de David, una época marcada por una rapidísima consolidación del poder. El capítulo 11 nos presenta las figuras históricas clave que hicieron todo esto posible, los famosos valientes de David. Y vaya que eran valientes. Hablamos de personajes de superélite. Tenemos a Jasobeam, que lideraba al grupo. Benaía, súper famoso en el texto original por sus increíbles y temerarias hazañas de combate cuerpo a cuerpo. Y por supuesto, Abisai. El texto dedica secciones enteras a detallar las proezas militares, casi de película de este cuerpo especial. Esto nos demuestra algo súper importante. El reino jamás se construyó de la noche a la mañana ni por un solo hombre, sino sobre los hombros de una jerarquía militar súper organizada, inquebrantablemente leal y valerosa. Pero, ojo, el reinado de David no fue para nada exclusivamente militar. De hecho, uno de los acontecimientos históricos más vibrantes e importantes que se registran es el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. Durante este evento verdaderamente épico, lleno de celebraciones que se salían de control por la alegría, adoración profunda y una música litúrgica de primer nivel, nos topamos con esta declaración fundamental. Está en Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 14. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Es un momento transformador, literalmente un parteaguas, donde ese fervor religioso y la identidad del Estado se entrelazan por completo y se vuelven una sola cosa. Lo que nos lleva a la sección 3, el pacto y la promesa, centrándonos en el famoso pacto davídico. Ya con el reino firmemente establecido y el arca descansando tranquila en su lugar, el texto llega a su eje central. Nos define lo que la historia conoce como el pacto davídico. Tal como se presenta en el capítulo 17, se trata de una promesa divina, totalmente irrevocable, de que el linaje de David y su trono serían establecidos de forma inquebrantable y para siempre. Es un punto de inflexión gigantesco, ¿saben? De repente la narrativa hace un clic. Ya no se trata solo de conquistar nuevos territorios o asegurar las fronteras. Ahora, la misión es cimentar una dinastía que perdura a través de las edades, para toda la historia. El punto crucial, el corazón de esta promesa, lo leemos directo en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 y 12.
Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y yo confirmaré su trono eternamente. Pensemos en el peso de esas palabras. Esta cita bíblica, sin lugar a dudas, la piedra angular teológica de todo el libro. Miren, David tenía unas ganas inmensas de construir un gran templo, pero el texto nos revela que esa enorme tarea histórica recaería específicamente en su sucesor. Este pacto es el que otorga toda la legitimación absoluta y divina para que Salomón asuma el control de manera totalmente pacífica. Avanzamos a la sección 4, Administración y Ejército. El orden detrás del reino. Entonces, sabiendo que el reino y todo ese monumental proyecto del templo pasarían a manos de su hijo, David saca a relucir una faceta administrativa que los dejará con la boca abierta. A partir del capítulo 23, el texto nos detalla la escala y la sofisticación del Estado israelita. Agárrense. 38,000. Así es, según el registro súper preciso que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 3, este era el censo exacto de los levitas varones, de 30 años para arriba. 38,000 personas. Es una cifra loquísima para la época, y nos habla de una burocracia súper avanzada dedicada, en cuerpo y alma, al gigantesco aparato estatal y religioso. Y bueno, ¿cómo se organizaba esta masiva fuerza laboral de 38,000 personas? Pues con una precisión de cirujano, basándonos en Primera de Crónicas 23, versículos 4 y 5. Escuchen esto, 24,000 estaban asignados directamente a la inmensa obra del templo y a su mantenimiento diario. Luego, 6,000 fueron designados como oficiales y jueces a nivel nacional, encargados de mantener la ley. Otros 4,000 servían rigurosamente como porteros. Y agárrense con esto porque es fascinante. Los últimos 4,000 estaban dedicados a tiempo completo a alabar a Dios con instrumentos. O sea, imagínense un conservatorio de 4,000 músicos tocando a la vez. Sencillamente espectacular. Todo el reino operaba como un mecanismo de relojería perfecto. Pero esa misma obsesión metódica por el orden y los números no se quedaba en el templo, también se aplicaba a la protección militar del reino. Si revisamos el capítulo 27, nos detalla una estructura militar súper compleja con divisiones que rotaban cada mes a lo largo del año. Tenían exactamente 24,000 hombres asignados a un mes específico. Y, pensándolo bien, esto es brillante. ¿Por qué? Porque les garantizaba un ejército de reserva permanente, una protección ininterrumpida de casi 300,000 hombres al año, sin paralizar la economía agrícola y sin agotar a la población civil. Un absoluto ganar-ganar. Es un claro ejemplo de cómo una genialidad administrativa tremenda cimentó la grandeza de esta nación. Llegamos a la última parte, la sección 5, preparativos para el templo. La gran transición a Salomón. Resulta que todo este inmenso aparato burocrático, musical y militar del que venimos hablando tenía un objetivo majestuoso y definitivo. Los capítulos del 22 al 28 nos detallan el momento histórico exacto de pasar la antorcha a la siguiente generación, y se hizo mediante un procedimiento sistemático liderado por David paso a paso. Número 1. Organizar una recolección masiva de materiales preciosos traídos de todo el mundo conocido. Número 2. Armaron una meticulosa organización de los líderes nacionales. Y número 3, el paso definitivo, el encargo formal y súper solemne a Salomón, pasándole no solo la corona, sino literalmente los planos arquitectónicos de lo que sería esta inmensa estructura. Para que nos demos una idea de la magnitud de la riqueza que acumularon durante tantos años de preparación, el texto utiliza un lenguaje que te deja helado. Fíjense cómo lo pone Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 16. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra. ¿Se dan cuenta? El volumen de recursos y de metales preciosos que juntaron era tan pero tan colosal, algo tan sin precedentes, que simplemente sobrepasaba cualquier capacidad humana de contarlo. Era una invitación directa, superenérgica a pasar a la acción. Literalmente, ¿tienes todo? Ahora constrúyelo. Y así es como todo este colosal esfuerzo histórico, que recordemos arrancó desde las antiguas genealogías en el inicio de la humanidad hasta llegar a este momento cumbre frente a todos los príncipes de Israel, converge en un solo mandato clarísimo. Quedó registrado para la historia en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 6. Y me dijo, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Es el clímax organizativo perfecto de nuestra historia. David provee absolutamente todo, la gente, la riqueza, las leyes y el plano magistral, todo servido en bandeja de plata para que la gigantesca tarea histórica sea ejecutada sin fallas por su sucesor. Ahora, al llegar al final de este extenso video explicativo, es inevitable que nos surja una reflexión profunda. ¿Cómo es que un libro que está lleno de antiguas genealogías, de censos militares de miles de personas y de complejos planos arquitectónicos logró forjar de manera tan, pero tan duradera la identidad histórica de toda una nación? Bueno, la respuesta es que, lejos de ser un simple catálogo de un pasado polvoriento, el primer libro de Crónicas es un pilar literario magistral.
Logra conectar los inmensos propósitos divinos con la realidad innegable de un reino excelentemente administrado. Así que esto es una invitación abierta para todos nosotros. Volvamos al texto original. Sigamos maravillándonos con un nivel de detalle que, contra todo pronóstico, logró transformar la historia antigua en un legado imborrable. Hasta la próxima.